Ensayaban en el ático de la casa de los padres de Íñigo Zabala, rodeados de instrumentos, cables y grabaciones en cassette. Luis Bolín llegaba con un sintetizador Korg MS-20, Mario Martínez con su guitarra eléctrica, Íñigo Zabala con una caja de ritmos. El ático no tenía calefacción. En invierno ensayaban con chaquetas y guantes sin dedos. Eran las tardes de 1983. Afuera, la movida madrileña bullía en las salas de conciertos y en los bares del centro. Alaska, Nacha Pop, Radio Futura. Pero ellos estaban arriba, encerrados en ese ático, lejos del ruido de la ciudad, construyendo canciones instrumentales que nadie escuchaba. No tenían nombre ni plan. Tenían la música y tenían el tiempo. Grababan en un cassette que se pasaban de un lado a otro, como si fuera un documento secreto. A veces se quedaban hasta que la luz del tragaluz se apagaba, y la única iluminación era la de los pilotos rojos del sintetizador. Rafa Sánchez no era músico. Rafa era el amigo de Luis, el que siempre llegaba con una ocurrencia. Estudiaba publicidad con ellos, pero no tocaba ningún instrumento. Una tarde, mientras los otros tres ajustaban una base rítmica que no terminaba de cuajar, Rafa se levantó del rincón donde solía sentarse a mirar. Se acercó al micrófono y sin avisar y sin que nadie se lo pidiera, empezó a vocalizar. Pero no cantó palabras. Simplemente dejó salir un aullido largo, sostenido, que empezó grave y subió hasta casi romperse. Ese sonido recorrió el ático, rebotó en las paredes, se enredó en los cables que colgaban. Los tres se quedaron quietos. La caja de ritmo seguía marcando el compás. El Korg zumbaba su nota mantenida. Y aquel aullido encajaba de inmediato con la base. Rieron. Y lo repitieron. Y esta vez fue más largo, más desgarrado, casi teatral. Nadie lo había planeado, eso fue un accidente, una ocurrencia de última hora. Y Mario lo reconoció enseguida. Aquello podía ser Lobo Hombre en París. Y el nombre se quedó pegado a la improvisación. En aquel ático, entre el polvo y los cables, no sabían que ese aullido los acompañaría durante 4 décadas. No sabían que el público reduciría toda su carrera a ese gesto, que la canción se volvería más grande que ellos, que los promotores pedirían el aullido en cada concierto, aunque llevaran canciones nuevas. Solo sentían que aquella tarde algo había pasado, que el azar había entrado en el desván y se había sentado con ellos. La cinta siguió girando. Ellos siguieron tocando y riendo y probando cosas. Afuera, la noche caía en Madrid. Y dentro, un aullido quedó grabado en la cinta magnética, esperando el momento en el que alguien lo escuchara. Luis Bolín conocía a Nacho Cano desde la infancia. Habían montado su primer grupo, Prisma, a los 12 años, y tocaron en fiestas de cumpleaños y concursos de colegio, versionando a los Beatles y a los Rolling Stones. Mario Martínez venía de otra banda, Los Nocturnos, un grupo mod que hacía versiones de The Who. En la clase de publicidad del Centro Español de Nuevas Profesiones, Luis, Mario e Íñigo Zabala se encontraron, y la conexión fue inmediata. Íñigo lo describió como un flechazo a primera vista. En aquella época, la forma de vestirse y de comportarse te definía mucho, y ellos se reconocieron al instante. Pero no por ambición, sino por el placer de hablar el mismo idioma musical. Pasaban las horas de clase pasándose notas con nombres de discos y direcciones de tiendas de segunda mano. Rafa Sánchez se incorporó a mediados de 1983, cuando el grupo aún era instrumental, y completó la formación. Los 4 compartían el tedio con las clases de marketing y la urgencia por estar en un local ensayando. El proyecto no nació de una estrategia, sino de las horas compartidas en el ático y del deseo de construir un sonido propio. No se llamaban a sí mismos artistas, ni soñaban con la fama. Solo querían que aquello sonara bien, que las canciones que construían juntos tuvieran el peso de lo que estaban escuchando y de lo que admiraban. Y en ese deseo compartido, sin saberlo, estaban moldeando lo que después sería su identidad, antes de que el público se la asignara. La formación se consolidó no por cálculo, sino por la fuerza de una amistad que encontraba en la música su lenguaje más verdadero. Rafa Cela, otro compañero de clase,
le regaló a Luis Bolín una edición de 1974 de Tusquets, Los perros, el deseo y la muerte de Boris Vian. Era una antología de relatos breves y oscuros, con una mezcla de humor negro y de violencia poética. Luis lo leyó, y al día siguiente se lo pasó a Mari. Y de esa lectura nacieron dos canciones, La niebla y Lobo hombre en París. La literatura francesa de posguerra, el surrealismo, la muerte, el deseo, esa era la materia prima que buscaban. Todos en el grupo leían, y se pasaban libros, y compartían hallazgos como quien comparte un tesoro. Ellos buscaban en la narrativa una densidad poco habitual en el pop más comercial del momento. Una imagen de Vian, un giro de frase, un tono que no encajaba en las listas de éxitos. Sin saberlo, un compañero de clase les había dado el material para completar su primer gran éxito. El relato les proporcionó un personaje, una atmósfera y una historia que podían transformar en canción. El libro no contenía música, pero la música estaba esperando dentro de él, y ellos supieron cómo sacarla. Aquella forma de convertir relatos en canciones se integraría desde entonces en su identidad. La Unión grabó Lobo hombre en París en los estudios Audiofilm, de noche, porque era más barato. Eran las 2 de la madrugada, y la canción necesitaba un solo de saxofón. No tenían saxofonista en el grupo, ni presupuesto para contratar a un músico de sesión. Luis Bolín conocía a uno de los ambientes más duros de la noche madrileña. Un tipo que tocaba en garitos de mala muerte y se ganaba la vida con otros medios. Era un dealer, pero tocaba bien. Luis lo llamó desde el estudio, sin saber si contestaría a esa hora. El tipo llegó con el saxofón bajo el brazo, sin preguntar cuánto pagaban, ni quién era el grupo. Escuchó la base una vez y grabó el solo en 1 o 2 tomas. Terminó, guardó el instrumento y desapareció en la noche. Y nadie volvió a saber de él. La toma quedó incorporada a la grabación definitiva. Millones de personas después escucharían aquel solo, sin conocer el nombre del músico que lo había interpretado. El 12 de marzo de 1984 presentaron el single en la Sala El Sol, una de las salas más emblemáticas de la movida madrileña. No esperaban nada. Era su primer lanzamiento y la noche estaba llena de grupos nuevos, de caras conocidas, de periodistas que buscaban la próxima sensación. Pero la canción se les fue de las manos. Se vendieron más de 200,000 copias en pocas semanas y permaneció 9 semanas consecutivas en el número 1 de la lista española. Se convirtió en la banda sonora del verano, de las fiestas, de los viajes en auto, de las radios que la ponían cada 2 horas. Su alcance pronto desbordó España y llegó a distintos países de América Latina. Aunque surgieron en el Madrid de la movida, ellos mismos se sintieron más próximos a ciertas referencias británicas que a la estética dominante del movimiento. Pero el éxito fue tan grande que todo lo demás quedó eclipsado. Para el público, dejaron de ser la Unión. Eran los del Lobo Hombre, y el aullido reaparecía en cada concierto, en cada entrevista y en cada intento por presentar una canción nueva. El éxito los había lanzado, pero también había fijado la imagen con la que el público los identificaría desde entonces. Cada nuevo lanzamiento tendría que medirse con aquella primera canción. En 1985 publicaron El maldito viento. El propio título anticipaba un disco más oscuro, menos optimista, con arreglos más complejos y letras más crípticas que las del primer single. La portada era en blanco y negro y el sonido era más seco. Lo hicieron para alejarse de la etiqueta de fenómeno comercial. Querían demostrar que tenían fondo, que no eran una ocurrencia de estudio. El gesto era valiente, pero también arriesgado. Un sector de la crítica fue muy duro con el LP. Las ventas cayeron. Fue recibido como un disco menos accesible. Y sus ventas quedaron por debajo de las del debut. La duda comenzó a perseguirlos. ¿Eran un grupo de verdad o solo un éxito de verano? El segundo disco no les dio la respuesta, pero les dio una identidad que el primero no les había permitido construir. El precio fue alto, pero la decisión era suya. El tropiezo no le puso fin al grupo. En 1986 llegó 4x4, un disco que abrió el espectro sonoro hacia influencias americanas, incorporando jazz, blues y soul dentro de su formato pop.
En 1988 publicaron Vivir al Este del Edén, que consolidó su sonido y les dio nuevos éxitos como el epónimo o Maracaibo y Sildavia. Durante las décadas siguientes, la Unión amplió el repertorio, encontró nuevas canciones de éxito y atravesó distintos sonidos sin dejar de actuar. Llegaron Más y Vuelve el Amor y otros temas que permitieron construir una carrera mucho más extensa que aquel primer sencillo. Según la información recogida en el momento de su separación, habían vendido más de 3 millones de discos y recibido en el 2006 un doble disco de diamante por su carrera discográfica. Siguieron recorriendo escenarios dentro y fuera de España. Sin embargo, cada nueva etapa convivía con el mismo punto de comparación. Podían cambiar los arreglos, podían incorporar otros ritmos o presentar un disco diferente, pero tarde o temprano, el concierto regresaba a París. La canción que les había abierto todas las puertas continuaba esperándolos al final del repertorio. Y así transcurrieron más de 30 años, demostrando que la Unión tenía muchas canciones, mientras el público conservaba una favorita por encima de todas. Durante más de 30 años, la Unión consiguió algo que muy pocos grupos logran después de un éxito tan descomunal: seguir publicando discos, llenar salas y construir un repertorio reconocible. Cambiaron de sonido, atravesaron distintas etapas del pop español y encontraron nuevas canciones que ampliaron su público. Sin embargo, cada logro convivía con una comparación inevitable. Para una parte de quienes lo seguían desde los años 80, cualquier concierto terminaba regresando al mismo lugar. No importaba cuántos discos hubieran publicado, ni cuántas canciones nuevas incorporaran al repertorio. Siempre había un momento en el que el público esperaba el mismo sintetizador, el mismo ritmo y el mismo aullido. Y esa paradoja acompañaba a la Unión durante toda su carrera. Demostrar que tenían mucho más que ofrecer, mientras el éxito que los había lanzado seguía ocupando el centro de la escena. Durante aquellas décadas, la convivencia fue perdiendo la espontaneidad de los primeros años. Los propios integrantes han descrito un distanciamiento progresivo, alimentado por las diferencias sobre el rumbo del grupo y por una relación que terminó funcionando más como una estructura profesional que como la amistad de los comienzos. Las decisiones compartidas se volvieron unilaterales. Las conversaciones sobre música dieron paso a conversaciones sobre contratos. La complicidad cedió ante la rutina. Íñigo Zabala había abandonado la formación en 1987 para iniciar una carrera dentro de la industria discográfica. Rafa Sánchez, Mario Martínez y Luis Bolín mantuvieron el proyecto durante casi 3 décadas más, acumulando discos, giras y decisiones que ya no se tomaban con la ligereza de antes. En 2015, Mario Martínez dejó la banda, después de ser diagnosticado de cáncer de laringe. Su salida redujo la formación a Rafa y a Luis, precisamente cuando las diferencias entre ambos eran cada vez más difíciles de ocultar. La Unión había sobrevivido antes a cambios de integrantes, pero Mario había permanecido en ella desde los primeros ensayos y había acompañado todas sus transformaciones. Los 4 jóvenes que se reconocieron en una clase de publicidad se habían convertido con los años en 2 hombres que apenas se hablaban y un tercero que observaba desde afuera. El desgaste no fue un estallido, sino una erosión lenta, de años, de silencios, de decisiones que se tomaban sin consultar al otro. Mario falleció en 2022 a causa de la enfermedad, pero para entonces el grupo ya se había disuelto oficialmente y el nombre se había convertido en objeto de disputa. Su muerte no provocó la ruptura, pero cerró definitivamente la posibilidad de recuperar sobre un escenario a la formación que había sostenido a la Unión durante más de 30 años. Quedaban las canciones, las grabaciones y los recuerdos de quienes habían participado en aquella historia. En mayo del 2020, en plena pandemia, Rafa Sánchez publicó un comunicado en redes sociales. La Unión se disolvía. El comunicado presentaba la disolución como una decisión conocida por los 2 integrantes. Pero Luis Bolín rechazó el anuncio. Según su versión, no había existido una consulta previa, ni un acuerdo para disolver el grupo. La Unión fue fundada por Mario Martínez, Íñigo Zabala y yo mismo en el otoño de 1982, afirmó Bolín. Añadió que en abril del 2019 Rafa Sánchez había registrado el nombre del grupo a su nombre, a sabiendas de que la Unión era un grupo pluripersonal del cual él era una parte, y no todo.
La pelea por el nombre del grupo terminó en los tribunales. Durante los últimos años de actividad conjunta, Rafa y Luis apenas se hablaban. El grupo, que había sobrevivido 4 décadas sin pausas, se rompió por dentro mucho antes de que el comunicado lo hiciera oficial. La amistad, que era el cimiento de todo, se había desgastado, hasta convertirse en un contrato. Dos versiones incompatibles quedaron enfrentadas. Rafa entendía que el proyecto había terminado y que la separación era inevitable. Luis sostenía que el grupo podía continuar y que él tenía derecho al nombre. Para Rafa, la identidad de la unión residía en la voz y en la relación entre ambos. Para Luis, era una entidad que sobrevivía a la salida del cantante. La separación fue la consecuencia de años de silencios acumulados, diferencias no resueltas y dos maneras incompatibles de entender la continuidad del grupo. Elegir el nombre era elegir quién tenía derecho a seguir adelante, y ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. La prensa recogió el conflicto como una batalla legal más, pero en el fondo era la historia de una amistad que no supo encontrar la salida. Luis Bolín sigue girando como La Unión, como voz y guitarra. Rafa Sánchez actúa como Rafa Sánchez, pero los promotores insisten en poner Rafa Sánchez de La Unión en los carteles, porque el nombre continúa siendo el principal punto de reconocimiento para el público. Íñigo Zavala, el tecladista original que dejó la banda en 1987 para convertirse en ejecutivo de la Warner, observa la disputa desde afuera. En una entrevista dijo que no le parece correcto que ninguno de los dos use el nombre en solitario. Su posición no resuelve la disputa jurídica, pero introduce una objeción desde la memoria fundacional del grupo. ¿Quién representa la unión cuando la voz reconocible y la continuidad del nombre han quedado separadas? Existen, en la práctica, dos formas de reclamar la herencia: la voz reconocible de Rafa y la continuidad empresarial y escénica defendida por Luis. La respuesta no está en los tribunales, ni en los contratos. Está en el oído de quien escucha el aullido y recuerda que hubo una época en la que 4 muchachos en un ático no necesitaban decidir quién era quién. La disputa judicial terminó reconociendo que el nombre no podía entenderse como una propiedad exclusiva de una sola de las partes. Pero ese fallo solamente resolvía la propiedad de la marca, no la pregunta sobre quién representaba musicalmente a la unión. El conflicto de la unión no era excepcional. Muchas bandas terminan enfrentándose a la misma pregunta cuando dejan de existir como grupo. Si una voz, una guitarra o un compositor pueden representar por sí solos una historia construida entre varios. Los tribunales pueden decidir quién tiene derecho a utilizar un nombre comercial. Lo que nunca pueden resolver es qué reconoce realmente el público cuando escucha ese nombre. Lobo Hombre en París sigue sonando. La canción se ha desprendido de sus creadores. Ya no les pertenece. Es del público, de la memoria, de la noche. Los que la escuchan no saben quiénes eran esos 4 estudiantes de publicidad. No saben que hubo una grabación nocturna y un saxofonista anónimo y un ático. Solo saben que ese aullido les produce algo, que los agarra en la pista de baile o en el auto, que los transporta a un lugar que no saben nombrar. Hay personas que conocen la canción, pero no el nombre del grupo. Generaciones que la reciben fuera de su contexto original, como una pieza suelta de la memoria colectiva. Ha sido versionada en distintos estilos y países, y en algunos casos, esas versiones han desplazado o confundido la autoría. En Venezuela, un grupo llamado Témpano la popularizó en 1987, y muchos creen que es suya. La voz y el aullido se han convertido en una forma de memoria separada de la biografía. La canción circula como una pieza de memoria popular, reconocible incluso para quienes desconocen su origen. La Unión quiso ser muchas cosas: un grupo de New Wave, una banda conceptual, un sonido ecléctico que miraba a Inglaterra. Pero el legado para la mayoría es un aullido. Y ese aullido ya no necesita de ellos para seguir existiendo. Íñigo Zavala lo dijo en una entrevista años después de haber dejado la banda. Cuando le preguntaron qué recordaba de aquellos años, no habló de los discos de oro, ni de las giras, ni de los número 1. Habló de la amistad, de 4 jóvenes que pasaban los días juntos, obsesionados con la música, inseparables. Dijo que se sintieron privilegiados por haber vivido aquella época en Madrid.
cuando todo parecía posible y el futuro todavía no estaba escrito. Antes de las iras sin hablarse, antes de los abogados, antes de que el nombre se convirtiera en un campo de batalla, hubo un ático, un sintetizador lleno de cables, varias cintas de cassette y un aullido que nadie había planeado. 4 amigos lo escucharon por primera vez, sin saber que acabaría sobreviviendo a la formación, a la amistad y a la disputa por el nombre. La unión ya no existe como aquellos 4 jóvenes la conocieron. El aullido, en cambio, permanece. Eso es lo que queda. El resto es ruido. Gracias.